Que el Señor les bendiga en esta hora, mis hermanos. Este día vamos a finalizar el estudio de la segunda carta de Pedro. El capítulo 3 nos enseña acerca de la venida del Señor, que la venida del Señor está cerca, está a las puertas. Sin embargo, mi propósito no es tanto el que podamos hacer un recorrido de los acontecimientos de esta venida, sino que mi objetivo más bien va dirigido a que, conociendo esta realidad de la venida de nuestro Señor, nosotros procuremos llevar una vida de integridad y una vida agradable al Señor. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando estaba con sus discípulos? En cierta ocasión les dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. También Lucas, en el libro de los Hechos, nos hace una narración de cómo el Señor Jesús estuvo, después de resucitado, por 40 días con sus discípulos. Es más, el apóstol Pablo, aclara que más de 500 hermanos vieron al Jesucristo resucitado, comieron los discípulos con Él, recibieron instrucción de Él, pero después de que Él dio esas instrucciones, Jesús fue levantado en una nube mientras los discípulos observaban. Y mientras ellos se esforzaban por ver ascender al Señor al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos, ¿recuerdan? Y les dijeron: Galileos, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. La segunda venida de Cristo está cerca. Cuidémonos de los falsos pastores y maestros que nos hacen vivir en angustia. No olvidemos que en Él estamos seguros. Queridos hermanos, nuestra esperanza gloriosa debe estar fundada en la palabra de Dios. El propósito que encontramos por el cual Pedro escribe esta carta es que tengamos presente la palabra de Dios dicha por él, por los apóstoles, por los profetas del Antiguo Testamento. Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Bueno, está hablando que había escrito ya primera Pedro, ¿verdad? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. En este pasaje se nos presentan claramente los principios de la predicación que Pedro cumplía. Pedro creía en el valor de la repetición. Sabía que es necesario que se diga una cosa una y otra vez hasta que penetre en la mente. Debemos tener cuidado, ya que bien puede ser que a veces estemos demasiado interesados en las cosas nuevas, en las novedades. Escuché esto, escuché aquello, pero esa novedad puede estar alejada de lo que la Escritura nos enseña. Estamos demasiado ansiosos de decir cosas nuevas, cuando realmente lo que se necesita es una repetición de las verdades eternas que la gente olvida tan rápidamente y cuyo significado muy a menudo se resisten a ver. Bueno, en nuestra vida cotidiana ustedes saben que necesitamos algunos alimentos que no pueden faltar todos los días, porque si nos faltan, nuestra salud se deterioraría, no tuviéramos energía. También, mis hermanos, así como hay esos alimentos que no pueden faltar en nuestra mesa, hay ciertas grandes verdades cristianas que hay que repetir una y otra vez, que nunca se deben olvidar por un deseo de novedad. También Pedro creía en la necesidad de recordar. Una y otra vez también el Nuevo Testamento deja bien claro que la predicación y la enseñanza consiste muy a menudo no en introducir nuevas verdades, sino en recordar lo que ya se sabe. A menudo nos encontramos en una situación en que lo que necesitamos no es tanto que se nos enseñe como que se nos recuerde lo que ya sabemos.
Pedro también creía en el valor de un elogio. El enfoque del predicador, mis queridos hermanos, debería ser a menudo no tratar a sus oyentes como si fueran criaturas despreciables que merecen condenarse, sino criaturas espléndidas que tienen la imagen de Dios en sus vidas, que deben salvarse. No son como la basura con la que no se puede hacer más que quemarla, sino como una joya que hay que rescatar del cielo en el que ha caído. Pero también encontramos que Pedro creía en la unidad de las Escrituras. Descubría un plan en las Escrituras. La Biblia es un libro centrado en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí en este versículo, en estos dos versículos, principalmente en el 2. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. Los profetas anuncian a Cristo. Los evangelios cuentan de Jesucristo y los apóstoles traen el mensaje de Cristo a la humanidad. Pero eso debe ser una realidad en cada uno de nosotros, ya que los falsos maestros ignoran las Escrituras y rechazan la parucía o la venida de Cristo. Ellos la rechazan. Los cristianos de la época de Pedro sabían que estaban viviendo en los últimos días, al igual que nosotros. Vivimos en el final de los tiempos. Para el final de los tiempos está anunciado el surgimiento de falsos maestros. Veamos lo que dice el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, como ya lo vimos la semana pasada y antepasada, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el principio o desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, la característica de los herejes que más preocupaba a Pedro era el que negaban la segunda venida de Jesús. Literalmente la pregunta que ellos hacían era, ¿dónde está la promesa de su venida? Esa era una expresión que implicaba que lo que se preguntaba no existía en absoluto. ¿Recuerdan algunas preguntas que encontramos en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está el Dios de justicia?, preguntaban los malvados en tiempo de Malaquías. ¿Dónde está vuestro Dios?, le preguntaban los paganos al salmista. ¿Dónde está la palabra del Señor?, le preguntaban a Jeremías sus enemigos. En todos estos casos la pregunta implica que la cosa o la persona por la que se pregunta no existe. Los herejes del tiempo de Pedro negaban que Jesucristo hubiera de volver otra vez. El razonamiento de los oponentes de Pedro era doble. Su primer argumento era que la promesa se había atrasado tanto que lo más seguro era considerar que no se cumpliría nunca. Y el segundo era que sus padres habían muerto y el mundo seguía existiendo como siempre. Su argumento era que este es característicamente un universo estable y que destrucciones como la que se anuncia en la segunda venida de Cristo no sucederían en tal universo. Pero veamos la respuesta de Pedro ante estos argumentos de los falsos maestros, de los falsos pastores. Versículos 5 y 6. Estos maestros, ¿verdad?, ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen de agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El primer argumento de Pedro es que el mundo no es eternamente estable. Lo que está tratando de decir es que el mundo antiguo fue destruido por agua, exactamente como el mundo presente va a ser destruido por fuego. Lo que Pedro quiere decir es que el mundo fue formado del agua y se sostiene por el agua. Recuerdan, el mundo allá en el principio estaba cubierto de agua y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y también fue ese mismo elemento que Dios utilizó para crear el mundo antiguo. Es más, usted y yo no podemos vivir sin tomar agua. Y ese mismo elemento que da vida también es el que destruyó al mundo antiguo. Versículo 7.
pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pedro estaba convencido de que como el mundo antiguo fue destruido por agua, el mundo presente sería destruido por fuego. Dice que eso está establecido por la misma palabra. Lo que quiere decir es que el Antiguo Testamento cuenta la historia del diluvio en el pasado y advierte de la destrucción por fuego en el futuro. Por esto, esta es una de las causas por las cuales los cristianos fueron perseguidos en la antigüedad. Jerusalén, por ejemplo, fue prendida en fuego y acusaron a los cristianos de que, Nerón acusó a los cristianos de que ellos habían ocasionado el incendio, porque pensaban que eran incendiarios por las características que estamos viendo aquí de cómo va a ser el fin. Hay muchos pasajes también de los profetas que el apóstol Pedro tomaría literalmente y que habrán estado en su mente cuando escribió esto. Por ejemplo, Joel previó un tiempo en que Dios haría ver sangre y fuego y columnas de humo, Joel 2:30, ¿recuerdan? También el salmista presenta un cuadro en el que cuando Dios venga un fuego devorador le precederá. Isaías habla de una llama de fuego devorando. El Señor vendrá con el fuego y con su espada traerá el Señor con toda carne, dice Isaías 66:15. Nahum dice también que las colinas se derretirán y la tierra se quemará ante su presencia, su furia será derramada como fuego. También Malaquías, cuando habla acerca del Señor, dice, arderá como un horno. Entonces, si las antiguas figuras se toman literalmente, Pedro tiene abundante material para su profecía. Lo peor que el profeta puede concebir no es la muerte agónica del viejo mundo, sino los dolores de parto de una nueva era. Pero el apóstol Pedro continúa con su argumento de la razón también por la cual el Señor no ha aparecido. Y es porque es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda. Veamos el versículo 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene sus razones sabias que explican por qué aún no se ha producido la venida de Cristo. Nuestro autor dice que el tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor es tiempo de la paciencia de Dios, que desea que todos tengan la oportunidad de alcanzar el arrepentimiento y de recibir la salvación por Cristo Jesús. Hay en este pasaje 3 grandes verdades que alimentan la mente y traen descanso al corazón. La primera es que el tiempo no es lo mismo. Repito una vez más, el tiempo no es lo mismo para Dios y para las personas. Hay consuelo en pensar en un Dios que tiene toda la eternidad para hacer su obra. Solamente cuando consideramos las cosas en el trasfondo de la eternidad, aparece en su debida proporciones y asume su valor real. Para Él, 1000 años son como un día, o un día como 1000 años. Para Él el tiempo es algo sin cuidado. Es como para una persona multimillonaria, que pueden ser $1.000.000 para un multimillonario, no es nada, es como un centavo. Entonces es la misma idea, el tiempo del Señor es diferente al nuestro. Sí, nosotros somos personas de un día, como alguien dijo ahí, una generación nuestra, ¿cuánto dura? Pero no, para el Señor eso es algo irrelevante. El segundo asunto es que también podemos ver en este pasaje que el tiempo debe considerarse siempre como una oportunidad. Como Pedro lo veía, los años que Dios le dio al mundo fueron una nueva oportunidad para que las personas se arrepintieran y se volvieran a Él. Cada nuevo día, mis queridos hermanos, es un don de la misericordia de Dios.
es una oportunidad para desarrollarnos, para prestar algún servicio a nuestros semejantes, para dar un paso para que nos acerquemos más a Dios. Y el tercero es que hay otro eco de una verdad que subyace muy a menudo bajo el pensamiento del Nuevo Testamento. Dios, dice Pedro, no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Y Pablo dice estas mismas palabras a Timoteo en 1 Timoteo 2:4. Esta frase es preciosa. Dios quiere que todos los hombres se salven. Bueno, no está diciendo que todos se van a salvar, sino que está diciendo que Él es paciente y que Él quiere que las personas vengan al conocimiento de Dios. Por eso es que el Señor aún no ha venido. Muy bien. Pero encontramos también en esta porción que la segunda venida de Cristo será de gozo para los creyentes y de angustia a los que no creen. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y eso es lo que dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas el ladrón va a ir a robar a una casa. Llega de repente, así es la segunda venida de Cristo, nadie sabe. Y el otro asunto que encontramos es que todo será destruido por fuego. Como dije, no vamos a entrar en detalles en esto, solo voy a darle una lectura porque me interesa más la otra parte, nuestra vida como creyentes antes de que esto ocurra. Versículo 10, la segunda parte, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? La única cosa en la que Pedro está supremamente interesado es la dinámica moral de la segunda venida. Si estas cosas van a suceder, el mundo se precipita al juicio. Es obvio que debemos vivir una vida de piedad y de santidad. Si va a haber nuevos cielos y una nueva tierra, mis hermanos, y esos cielos y tierra van a ser el hogar de la justicia, está claro que una persona no debe tratar con toda su mente y corazón y alma y fuerza, están preparados para morar en ese nuevo mundo. Y es lo que dice el versículo 13, pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por la palabra de Dios, así como allá en el principio Dios creó todos y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y las cosas ocurrieron y eran buenas en gran manera, esa misma palabra destruirá el cosmos, pero una vez más Dios dirá, y hará un cielo nuevo y una nueva tierra, en donde la justicia morará, en donde ustedes y yo moraremos. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Pero queridos hermanos, mientras ese día llega, debemos vivir agradando al Señor. Debemos vivir sin mancha, irreprensibles delante de Dios. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Debemos vivir mostrando a otros la paciencia de Dios también. Versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Pedro cita aquí a Pablo, aludiendo a que enseñaba las mismas cosas que él mismo.
Puede ser que la cita se refiera a que Pablo estaba de acuerdo en que una vida piadosa y santa es necesaria a la vista de la proximidad de la segunda venida del Señor. Pero más probablemente cita a Pablo que estaba de acuerdo en que el que Dios retuviera su mano no se había considerar como indiferencia de parte de Dios, sino como una oportunidad para arrepentirse y para aceptar a Jesucristo. Pablo habla de los que rechazan las riquezas de la bondad y de la paciencia de Dios, olvidando que su amabilidad tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento. Más de una vez Pablo hace hincapié en la tolerancia y en la paciencia de Dios, por lo menos en Romanos 3, en Romanos 9. Entonces Pedro y Pablo estaban de acuerdo en que el hecho de que Dios contenga su mano no se debe usar nunca como una excusa para pecar, sino siempre como una invitación al arrepentimiento y a una oportunidad para la enmienda. No solo dice Pedro que hay cosas en los escritos de Pablo que son difíciles de entender, también dice que hay unas que pueden tergiversarse para su propia destrucción. Tres cosas acuden inmediatamente a nuestra mente cuando pensamos en esto. Las doctrinas de Pablo de la gracia se tergiversó convirtiendo en una excusa y aún razón para pecar. No, si ya yo me salvé, entonces no hay problema, una canita al aire. Se está torciendo la palabra de Dios. El Señor por su gracia nos ha dado salvación. Sí, claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Correcto, mi querido hermano. Sin embargo, una vida transformada también es una vida que vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que procura por todos los medios huir del pecado. La doctrina de Pablo sobre la libertad cristiana también fue tergiversada, convirtiéndola en una excusa para un libertinaje que no tenía nada de cristiano. Y también la doctrina de Pablo de la justificación por la fe fue tergiversada para demostrar que la acción cristiana no tenía ninguna importancia. Pero el apóstol Pedro nos hace un llamado en el versículo 17 a que debemos vivir lejos del error y creciendo siempre en Cristo. Vea lo que dice. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como conclusión, Pedro nos dice ciertas cosas acerca de la vida cristiana. El cristiano es una persona que ha sido advertida, es decir, no puede alegar ignorancia, sabe cuál es el verdadero camino y sus recompensas, conoce el camino erróneo también y su desastre. No tiene derecho a esperar un camino fácil porque se le ha dicho que el cristianismo quiere decir cruz y se le ha advertido que siempre habrá personas dispuestas a atacar y a pervertir la fe. Ser advertido es estar prevenido, pero es también una grave responsabilidad porque el que conoce el bien y hace el mal merece una doble condenación. También, queridos hermanos, el cristiano es una persona con una base en su vida. Debe estar arraigada y cimentada en la fe. Hay ciertas cosas de las que puede estar absolutamente seguro. Hay una cierta inflexibilidad en la vida cristiana. Hay una cierta base de fe que nunca cambia. El cristiano no dejará nunca de crecer en Cristo, de creer en Cristo Jesús, de creer que Jesucristo es el Señor. Y nunca dejará de ser consciente de que se le impone el deber de hacer que su vida armonice con su fe. Y también vemos que el cristiano es una persona con una vida en desarrollo. El cristiano tiene que experimentar diariamente la maravilla de la gracia y crecer diariamente en los dones que esa gracia puede producir.
y debe penetrar diariamente más y más en las maravillas que es Jesucristo. La vida cristiana es al mismo tiempo una vida con un fundamento firme y con un crecimiento constante hacia afuera y hacia arriba. Si los cristianos esperan este mundo nuevo, deben comportarse de tal manera que sean hallados por el Señor en una disposición moral y espiritual tal que les permita entrar en Él. Y eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en este capítulo 3. Y en el capítulo 1 también. La espera de la parucía, la espera de la venida del Señor, queridos hermanos, realmente es un poderoso motivo de santificación. La segunda venida de Cristo está cerca. Cuidémonos de los falsos maestros, de los falsos pastores que nos hacen vivir en angustia. Procuremos llevar una vida santa, queridos hermanos. No olvidemos que en Jesucristo estamos seguros. Queridos hermanos, como cristianos debemos ser coherentes. Es decir, lo que manifestamos ser realmente debe verse en nuestras vidas transformadas. Cuidemos mucho de permanecer siempre en las Escrituras. Recordemos siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de Él. La Biblia es la que da testimonio de Cristo. Y además es la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Qué bendición poder estudiar la palabra del Señor y poder recordar este maravilloso evento que esperamos, la venida de nuestro Señor Jesús. Procuremos, mis queridos hermanos, agradar en cada uno de nuestros roles a nuestro Señor. Que las personas puedan ver a Cristo manifestado en nuestras vidas. Unas vidas llenas de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos porque nos has permitido reflexionar en tu palabra. Gracias por esta preciosa carta de Segunda de Pedro que tú nos has dejado para poder reflexionar, leerla y para poder ver cuál es tu voluntad en nuestra vida cristiana. Sabemos, Señor, plenamente que tú nos has salvado por la fe en Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino porque Jesucristo en la cruz hizo todo por nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados, el justo por los injustos. Ahora, en gratitud, Señor, tenemos que nosotros ser hijos obedientes y fieles a ti, para poder ser testigos dignos de tu palabra, de tu evangelio que tú nos has dado y que muchas personas puedan llegar a conocerte. Bendice tu iglesia, Señor. Ayúdanos a poder en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, a ser luminares, a demostrar el amor a las personas, a ayudar al necesitado, a que las personas puedan ver fe en nosotros y que podamos tener las palabras adecuadas para poder, Señor, llevar esta esperanza gloriosa de salvación que solo en Cristo se puede encontrar. Gracias, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos.